Ha señalado en sus intervenciones públicas de los últimos días que confía en que el 2022 será un buen año para todos. Sabe que la reforma tributaria le dará liquidez, confía en que lleguen inversiones al país y aligeren la necesidad de inversión estatal. No se complica con recortes al gasto público y mantiene a la burocracia intacta. Advierte que de llegar a aprobarse el código laboral que propondrá, empezará a avanzar rápidamente hacia esa meta de generar 2 millones de empleos. Eso por el lado de las expectativas. Ahora hablemos de las realidades, del impacto de los impuestos que se prometió que no habría, pero sí hay, de la inseguridad jurídica y de la falta de competitividad, de los obstáculos que supone para la generación de nuevas plazas de trabajo la exacción de recursos al sector privado, que es donde se generan los empleos. Y vamos a hablar de esas realidades con Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y presidente de la Federación de Cámaras de Industrias. Pablo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lene, muchísimas gracias, muy buenos días, un saludo a usted, al Ecuador y bueno, al final de esta semana desear un venturoso año a todos los ecuatorianos, que tenemos que tener mucha esperanza para enfrentar este 2022 y los retos que la sociedad ecuatoriana tiene. Para reactivarse, para producir, se necesita de inversión. El gobierno le apunta a los recursos de las empresas a través de impuestos temporales que de temporales solo tienen el nombre. ¿Tiene entonces sentido pensar que si las empresas tendrán menos recursos podrán generar más empleos? Mire, el sector productivo ha sido muy claro al respecto. Nosotros comparecimos ante la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional para plantear algunas tesis frente a la propuesta de reforma tributaria. Y nosotros ya hemos hecho algunos números y algunos análisis. Quisiera yo mostrar un cuadro que es muy importante. Las 4.000 empresas más grandes de este país concentran el 40% del empleo adecuado, del empleo formal, el 72% de las ventas, y esto obviamente si es que estamos cargándole más impuestos a los mismos, lo que va a ocurrir es que se va a demorar la reactivación económica en el país. Esto es algo muy decidor. A estas 4.000 empresas, lo que está haciendo el Estado es pidiéndoles una contribución que lo que va a hacer es restarles liquidez y por lo tanto evitar que se produzca esa ecuación, ese círculo virtuoso que requiere el país. ¿Y cuál es el círculo virtuoso? Compuesto por 3 elementos fundamentales. En primer lugar, inversión. En segundo lugar, producción. Y en tercer lugar, empleo. Entonces, si es que esto está ocurriendo con las empresas que son las generadoras de 9 de cada 10 empleos en el país, ¿qué es lo que hay que hacer? Focalizarse agresivamente en un plan de atracción de inversiones. ¿Para qué? Para que esas inversiones justamente puedan suplir estas falencias de liquidez que van a tener las empresas que están bajo este régimen. No nos olvidemos que las contribuciones lo que implican es un incremento de un 38% del impuesto a la renta si lo comparamos con el año 2019. Pablo, pero que tranquilos, que no duele, dice el gobierno, que es apenas una pequeña contribución. Sin embargo, al igual que ocurre con las personas naturales, donde no se grava la renta sino el ingreso, con las empresas se va a la vena, al patrimonio. Y para saber nomás, ¿cuántas empresas con patrimonio superior a los 5 millones de dólares tuvieron pérdidas y sin embargo tendrán que pagar la contribución temporal? ¿Cuántas empresas tendrán que pagar una contribución superior a su utilidad del último año? Mire, este es un tema también muy interesante. Hay 1.576 empresas que están sujetas a pagar este patrimonio, de las cuales 438 tuvieron pérdidas. Y yo nuevamente quiero focalizarme en eso. La nueva contribución es mayor a la utilidad del año 2020. ¿Qué es lo que se le está pidiendo entonces a las empresas? Es, señores, hagamos un sacrificio. Y los ecuatorianos y los empresarios ecuatorianos serios estamos dispuestos a hacer un sacrificio, pero obviamente con una contraprestación. ¿Cuál es esa contraprestación? Buscar un equilibrio en las finanzas públicas. El presidente de la República ha sido muy claro. ¿Qué se pretende con la reforma tributaria? Tener un equilibrio fiscal, tener unas cuentas fiscales sanas y de esa manera poder sacar adelante o salir adelante en el país. Eso es algo fundamental. Todos le apoyamos en eso al señor presidente de la República. Lo que necesitamos, pero entonces, es un marco de seguridad jurídica y un marco de competitividad. Y en esa competitividad hay 3 elementos esenciales. Una reforma laboral que realmente se compagine con lo que está ocurriendo en el mundo. Por otro lado, una pausa normativa que evite justamente este
inmediato y abrupto de las normas en el país. Y sobre todo lo que necesitamos es institucionalidad. Y hay un problema adicional, Pablo, hay un problema adicional, porque usted dice, ok, todos queremos ir hacia el equilibrio de las finanzas públicas, y el régimen exhibe como si fuera producto de su gestión la reducción de 3 puntos en el déficit fiscal, olvidándose que nos regaló el Fondo Monetario Internacional $1.000 millones en derechos especiales de giro, que nos beneficiamos del alto precio del petróleo por encima, muy por encima de lo que se había presupuestado, y que le entregó recursos al Estado que no estaban previstos por ningún lado, y se olvidan también de que hubo un incremento en lo que se había previsto recaudar por concepto de tributos en el servicio de rentas internas, y nadie sabe si eso va a volver a ocurrir en el 2022. Lo que sí se sabe es que en las personas naturales, al impacto que se dice desde el gobierno es a un pequeño grupo que no llega al 4%, y de esa manera justifican a la hora de dorar la píldora el incumplimiento de la promesa de campaña de no subir ningún impuesto, pero resulta que ese 4% es el que consume, es el que le inyecta una cantidad importantísima de recursos a la economía. Entonces, si le quitan recursos a ese segmento, hay menos circulante y evidentemente un menor consumo. ¿Cuáles serán, desde el criterio de la Cámara de Industrias, las consecuencias de esa contracción en el consumo? Sin lugar a dudas, la contracción en el consumo en este segmento de ecuatorianos que ganan entre $2.500 y $8.000, lo que va a impactar precisamente es que estas familias ya no van a acudir al mercado a consumir productos, por ejemplo, en restaurantes, por ejemplo, no pueden deducirse en temas de educación, en temas de salud. Hay un límite a la deducción que son de $5.000, pero sin duda antes el límite era superior, era más del doble, y esto permitía justamente un consumo mayor en ese segmento que tiene la capacidad de hacerlo. ¿Qué es lo que necesitamos entonces ahora? Es concentrarnos justamente en cómo mejorar la competitividad, en cómo atraer inversiones extranjeras al país. El primer trimestre es absolutamente clave para el Ecuador, por ejemplo, para fomentar y aprobar una ley de inversiones donde existan alianzas público-privadas. ¿Para qué? Para que vengan inversionistas al país y puedan justamente hacer ese tipo de inversiones en puertos, aeropuertos, carreteras, ¿por qué no? Oleoductos, en todo el tema relacionado, por ejemplo, con la concesión de vías, que es tan importante a lo largo y ancho del país. Necesitamos generar un espacio de atracción de inversiones, de institucionalidad en el Ecuador para poder compensar precisamente todos estos escenarios que hemos analizado, tanto en las empresas como en las personas naturales. Es la única manera en la cual el Ecuador puede salir adelante en el 2022. Vamos al tema laboral. ¿Un régimen paralelo como lo va a proponer el gobierno resuelve los problemas actuales de costos que tiene el Código del Trabajo para los empleadores? Definitivamente no. Necesitamos un régimen que sea aplicable absolutamente para todos. Y necesitamos justamente aquí generar nuevos conceptos. Nosotros desde la Federación de Industrias del Ecuador, desde la Cámara de Industrias de Producción, hemos hecho permanentes análisis y hemos estado en contacto justamente con la Organización Internacional del Trabajo. Aquí tenemos que manejar un concepto que es fundamental y ese concepto se denomina empleabilidad. Tenemos que generar las condiciones necesarias para que puedan tener justamente los ecuatorianos acceso al trabajo, podamos capacitar de mejor manera a los ecuatorianos en las nuevas digamos así, conocimientos que requiere la cuarta revolución industrial. Necesitamos generar un marco normativo que se compagine, que esté de igual manera adecuado a la realidad que vive el mundo. Necesitamos entonces incorporar a mujeres, a jóvenes dentro de este proceso laboral. Hay 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo fijo, por lo tanto el concepto es empleabilidad, generar las condiciones adecuadas que se requieren para poder incorporar a estos ecuatorianos a todo el proceso productivo y el empleo formal. En la búsqueda de beneficiar, pragmatismo. Pablo, en la búsqueda de beneficiar a esos 5.7 millones de ecuatorianos y a través de un código laboral paralelo, ¿se podría quizás terminar deteriorando el empleo existente o eso es un temor injustificado?
El problema que podría generarse, y ya hemos visto algunos fallos de la Corte Constitucional, es que esa norma paralela que se vaya a aprobar pueda entrar en conflicto con garantías, con derechos fundamentales, y la Corte Constitucional podría generar algún tipo de, digámoslo así, sentencia que vaya a anular los efectos jurídicos de una norma. Sin embargo, hay varios regímenes jurídicos laborales, digámoslo así, que sobreviven con el Código del Trabajo. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Pero acá generar este concepto de empleabilidad, las condiciones de empleabilidad. ¿Para quiénes? Sobre todo para aquellos ecuatorianos que no tienen trabajo. Hay otros conceptos que también son muy importantes y que no lo dice el sector privado ecuatoriano, lo manejan los organismos internacionales, y ese concepto es la flexiguridad, ¿no es cierto? La flexiseguridad, y es este concepto en el cual debemos tener una flexibilidad en las normas laborales, pero garantizando los derechos y la seguridad de los trabajadores. No hay peor empleo que el que no se tiene. Por lo tanto, necesitamos generar las condiciones mínimas para que exista empleabilidad en el país y oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para las personas de mediana edad. Por lo tanto, hay que hacer un análisis profundo y estamos dispuestos a acudir a ese debate en la Asamblea Nacional. Pero esa flexiseguridad a la que usted hace referencia tiene un alto costo para los estados porque supone la existencia de un seguro de desempleo. Seguro de desempleo que se financia a través de altas tasas impositivas, que es precisamente uno de los reclamos, una de las quejas que ustedes tienen. Además, ese seguro de desempleo no tendría ningún sentido que lo paguen las empresas directamente. Y en un país donde hay más desempleados que personas con trabajo, es darse un tiro no en el pie, sino en la cabeza, el implementar un seguro de ese tipo. Sin lugar a dudas, porque además de este seguro, quien lo debería asumir es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ese es otro tema en el cual también los ecuatorianos debemos pensar muchísimo. Yo le escuchaba a un ex vicepresidente de la República hablar claramente de que el Ecuador tiene 3 problemas fundamentales en temas económicos, y quizá el más grave es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al cual hay que fortalecerlo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer atractiva que los ecuatorianos nos afiliemos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo fortalezcamos, que los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sean realmente administrados de una forma absolutamente pulcra. Por lo tanto, se requieren tomar decisiones en materia laboral, en materia de seguridad social, y lo más importante, generar esas condiciones para que los agentes económicos podamos contratar. Yo siempre me refiero no solamente a las empresas medianas o grandes, sino a lo que se denomina la base de la pirámide, que son los emprendedores. Hay que generar entonces condiciones para que sea atractivo para los emprendedores. Más de 1.800.000 ecuatorianos son emprendedores y tienen un RUC de emprendedores, para que este 1.800.000 ecuatorianos pueda contratar por lo menos a un ecuatoriano, y con eso podríamos solventar justamente los gravísimos problemas de desempleo que hay en el país. Pablo, que es un tema estructural, no es un tema del gobierno actual. La Cámara de Industrias y Producción está inmersa en la red por el futuro, por el trabajo, buscan generar 300.000 nuevas plazas de trabajo en 2025. Yo le quiero preguntar, ¿estas 300.000 plazas son con las reglas actuales o están sujetas a alguna reforma? Es imposible con las reglas actuales poder generar mayor empleo. Se requiere una transformación y se requiere una voluntad política. ¿De quién? De la Asamblea Nacional, sobre todo, porque es quien debe cambiar esas normas, modernizar esas normas. El futuro por el trabajo es un concepto que lo maneja la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo, los organismos de fomento a nivel internacional, y lo que pretende justamente es modernizar la legislación bajo ese concepto de la empleabilidad, generar oportunidades para todos. Para eso entonces requerimos una serie de cambios. No podemos nosotros obtener resultados distintos si seguimos haciendo las mismas cosas y seguimos manteniendo estas normas laborales que no son beneficiosas, sobre todo para quien no tiene empleo. Finalmente, así es que Pablo, hay que generar cambios urgentes. Finalmente, ¿el gobierno ha conversado con ustedes? ¿Participaron los empresarios en la construcción de la ley, de este código laboral paralelo, o la dinámica es ponerlos a hablar luego sobre lo que el régimen ha preparado?
Hemos mantenido varias reuniones con el ministro de Trabajo, sin lugar a dudas. Él se ha reunido con distintos segmentos de la sociedad y yo creo que aquí el actor más importante en esta discusión son esas mujeres, esos jóvenes que nos están viendo en este momento y que no tienen empleo. Ellos son quienes deben buscar a toda costa que exista un cambio en la normativa y sobre todo generar una presión pública para que la Asamblea Nacional adopte con responsabilidad un cambio absolutamente necesario en este país. Si no existen cambios y no hay una corresponsabilidad de la Asamblea Nacional, entonces seguiremos teniendo los mismos resultados que no son buenos. Vamos hacia el cambio, vamos hacia adelante. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted. Y tras